En el tema de hoy vamos a aprender acerca del millennium. ¿Qué es el millennium? ¿Qué dice la Biblia acerca de él? ¿Cuándo se llevará a cabo este evento? ¿Y quiénes serán partícipes de él? Vamos a tratar de responder estas dudas en base a lo que dice la palabra del Señor. Primero vamos a leer Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, hasta aquí entonces entendemos que este tiempo o este evento va a ser en un futuro. Este evento aún no ha llegado, sino se va a establecer después de la marca de la bestia. Porque si nosotros analizamos el pasaje de Apocalipsis 24, dice que la marca de la bestia va a ser establecida y muchos van a morir a causa de esa marca. Y las personas también van a morir porque no adoraron a la bestia ni a su imagen. Entonces, luego de ese tiempo va a ser el reinado de Cristo, que Él va a volver por segunda vez y va a reinar por 1000 años. En el universo existen trillones de planetas que obviamente nosotros no conocemos. Y si nos ponemos a pensar en la inmensidad del universo, es algo que quizás muchas veces no llegamos a comprender e incluso no llegamos a imaginar lo vasto que es el universo. En esta imagen podemos ver nuestro sistema solar. Entonces, la Tierra es uno de los pequeños planetas que nosotros vemos ahí. Ni siquiera la Tierra es uno de los planetas más grandes de nuestro sistema solar. Comparado con el Sol es inmensamente mayor. Entonces, en el mundo o en el universo existen un montón de planetas, un montón de galaxias que aún no han sido exploradas. Lo que quiere hacer la compañía SpaceX es explorar lo que es el planeta Marte. Pero más allá de eso, estamos muy lejos de los otros planetas. En realidad no sabemos si existe vida o no, y la Biblia habla muy poco acerca de esto. La Tierra siempre será un lugar especial para nosotros, y también lo es para Dios, y nosotros no queremos que deje de existir. Si analizamos la situación actual, vemos que la Tierra está pasando un momento muy difícil, y lo ha pasado en estos últimos años. ¿Por qué? La Tierra está enfrentando lo que es deforestación, está enfrentando lo que es grandes cambios climáticos, está enfrentando lo que es contaminación, etc. Y muchas de estas cosas son provocadas por el hombre. Entonces, nosotros como humanos, los que apreciamos la tierra, le tenemos un cariño muy especial. Aun cuando Jesús nació en un pesebre, vino a la tierra, ¿no? Y los profetas caminaron en la tierra. Entonces, la tierra en la Biblia tiene un papel muy fundamental que nosotros lo vamos a ver después. Alguien decía sobre la parábola de las 100 ovejas. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco esta parábola, vemos que el pastor tiene 100 ovejas, ¿no? Y de las 100 ovejas, una se pierde. Y el pastor va a buscar a esa oveja perdida. Ahora, las preguntas que surgen aquí respecto a esta parábola son las siguientes. La primera pregunta que nosotros podemos hacernos es, de las 100 ovejas solo una se perdió. Entonces, esta oveja perdida somos nosotros, somos los pecadores y Cristo ha venido a rescatarnos. Entonces, ¿qué de las otras 99 que no se han perdido? ¿Ellos no estaban perdidos? ¿Ellos no pecaron? Entonces son preguntas interesantes que nosotros podemos llegar a contestar. Pero, sin embargo, algunos teorizan y dicen, esto no es algo que está fundamentado en la Biblia, pero algunos teorizan y dicen que existen como 99 planetas o 100 planetas. Y de esos 100 planetas solamente uno se perdió y el pastor fue a buscar lo que se había perdido. Es decir, fue al mundo a morir por los pecados del mundo. Es una teoría interesante
Y también es un dato un tanto curioso, ¿no? Pero no decimos que está fundamentado en la Biblia. En realidad, el propósito de esta parábola es enseñar que para el pastor todas las ovejas son importantes. Bien, continuamos. Los 1000 años del reinado de Jesús es el tiempo que Jesús gobernará esta tierra, y ese tiempo será un reino de paz y de armonía. En la primera venida, Jesús no vino como un rey. Él vino como el hijo de un carpintero. Él vino de una manera humilde, nació en un pesebre, y no es allí donde un rey debería nacer. Entonces Jesús vino con un propósito muy especial, que fue librar al mundo de los pecados. ¿No? Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a ser el cordero que fue ofrecido en sacrificio por nuestra culpa. Entonces, pero en la segunda venida, el Señor Jesús va a regresar ya no quizás de manera tan humilde, sino Él va a regresar como lo que es, como el rey, como el príncipe de paz. Entonces, Jesús es el dueño de la tierra y Él va a volver nuevamente a gobernar lo que es la tierra. Entonces, en su gobierno de Él, las cosas van a cambiar mucho y eso la Biblia lo explica claramente. Entonces, ¿cuáles son las cosas positivas que van a ocurrir en la tierra cuando Jesús va a establecer su reino en esta tierra que nosotros conocemos en los 1000 años? Algo que nos olvidamos decir es que los 1000 años realmente son un periodo de 1000 años literalmente. No significa que son días, sino va a ser un periodo de 1000 años donde la tierra va a gozar una paz, donde la tierra va a gozar una prosperidad y donde Jesús va a ser el rey de lo que es la tierra. Entonces, algunas de las cosas positivas que van a ocurrir ahí serían, uno, que ya no va a existir el anticristo. Porque en la venida de Jesús, antes de que empiecen los 1000 años, la Biblia dice que el Señor va a matar al anticristo y va a apresar al diablo durante 1000 años. Entonces ya no existirá el anticristo. Otro punto es que no existirán los gobiernos de los políticos, los reyes o los presidentes como ahora conocemos. Muchos países, especialmente de Latinoamérica y en varios países del mundo, están atravesando lo que se llama corrupción. La corrupción está en todas las esferas, tanto políticas como en las esferas, podemos decir, quizás donde hay un cargo, donde la gente maneja mucha cantidad de dinero. Entonces, en el reinado de los 1000 años ya no va a existir los gobiernos de los políticos, ni los reyes, ni los presidentes. Ahora la gente se queja un poco acerca de esto, ¿no? O se queja mucho acerca de esto, de que los políticos realmente simplemente están ahí para robar, existen un montón de ideologías, etc. Pero en el reinado de Cristo todo esto va a desaparecer. La Biblia también dice que el diablo será apresado por 1000 años. Dice en Apocalipsis: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20 del 1 al 2. Entonces, cuando inicien este periodo de los 1000 años, el diablo va a ser apresado. Y como el diablo va a ser apresado, la tierra va a gozar de una inmensa paz. Entonces va a estar fuera de la influencia de lo que ahora llamamos la influencia del maligno o la influencia del diablo. Actualmente el diablo está en todas las esferas poderosas del mundo, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar un poco la música que se produce hoy día, los videos que se producen hoy día, las películas y todo contenido que se produce, todo está plagado de lo que es satanismo, ¿no? Entonces, esa influencia se va a quitar totalmente y la gente o las personas van a ser más propensas quizás a servir a Dios sin la influencia del diablo. Ahora, es interesante que también aquí dice que vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces, en ese abismo es donde el diablo va a ser atado.
¿Qué es el abismo? Según la Biblia, el abismo es un gran pozo y también es considerado la morada de los demonios. En Génesis 1:2 habla también acerca de eso. Podría ser el infierno, y esto nos indica, según la Biblia, que está situado en algún lugar de la tierra. Entonces el abismo es un pozo enorme donde están los demonios y donde el diablo va a ser apresado junto con los demonios. Es un pozo enorme, según Génesis 1 y 2. Es interesante también notar que Dios no apresa al diablo, sino que envía a un ángel. En Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, aquí vemos una confrontación interesante entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Entonces, el Señor con esto nos demuestra que tiene mucho más poder, en realidad bastante más poder que el diablo, ya que en este pasaje podemos ver que ni siquiera el diablo puede con un ángel porque contendió con él por el cuerpo de Moisés. Entonces un ángel viene y apresa al diablo por una cantidad de 1000 años. Ahora, ¿cómo será la tierra en el reinado de los 1000 años? Es una pregunta interesante que nosotros nos podemos hacer. ¿Cómo va a cambiar la tierra? Ahora somos gobernados por presidentes, algunos países aún tienen reyes, otros países son gobernados por dictadores, pero ¿cómo va a cambiar la tierra cuando Cristo sea el rey de este mundo? Esta es una imagen interesante, se llama el Valle de los 10 Picos de Canadá. Y si nosotros vemos la imagen, es una imagen hermosa. Es un lago rodeado de bosques, de montañas, donde podemos pasar quizás semanas contemplando esta naturaleza y disfrutando de aquello que Dios ha creado. Aquí tenemos otro escenario también, que son las piscinas naturales del río Mijares, ¿no? Si nosotros podemos ver en la imagen, el agua que emana en estas piscinas es totalmente transparente, ¿no? Y podemos disfrutar de todos estos cañones y disfrutar de la creación de Dios. Aquí tenemos otra foto que habla al respecto. Ahora, en el reinado de los 1000 años, la tierra va a cambiar por completo. Y esto también incluye a lo que son los animales. Los animales van a tener un gran cambio y van a ser como han sido en el jardín del Edén. La Biblia dice en Isaías 65:25: el lobo y el cordero pasearán juntos, y el león como el buey comerán paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Isaías 65:25. Entonces, aquí nos describe que los animales no se van a matar unos a otros, sino el buey va a comer pasto y también paja junto con el león. Entonces no se van a hacer daño entre ellos y tampoco van a hacer daño a la gente. Entonces imagínense vivir en un planeta así, donde los hombres no lastimen a los animales y donde los animales no lastimen a los hombres, sino que podamos convivir en paz. Yo sé que en algún momento de su vida ustedes han visitado un zoológico. Y cuando nosotros visitamos un zoológico, a veces es triste. Es hermoso ver los animales, que son la creación de Dios, pero también es triste porque nosotros vemos que los animales no están en su hábitat. Están encerrados, alimentados quizás por raciones de comida, y a pesar de que quizás no les falta nada ahí, ni agua, ni comida, ni un lugar para descansar, pero sin embargo en sus ojos se ve que están tristes. ¿Por qué? Porque están encerrados. Entonces, en la nueva tierra, en los 1000 años, los animales van a pasear libremente. El hombre no va a necesitar matar animales, ni los animales van a necesitar atacarse entre ellos, ni en los hombres. Entonces va a ser un mundo lleno de paz, donde vamos a poder convivir cerca de todos los animales que quizás nosotros hemos imaginado alguna vez. Bien, el tema de los animales siempre es un tema interesante de estudiar. ¿Por qué? Nosotros, si vemos el pasaje de Isaías 65, aún sigue hablando de la serpiente. De la serpiente, porque él va a ser el polvo su alimento. Entonces, en un principio,
nosotros recordemos que cuando el Señor castiga a la serpiente por el pecado que hizo cometer a Eva, entonces le dice, ahora te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo. Entonces posiblemente antes la serpiente no haya sido esa quizás su forma, ¿no? Quizás haya tenido patas, como algunos teorizan, y cuando el Señor maldice a la serpiente es entonces cuando ella se arrastra sobre su pecho y come polvo. Pero vemos que en los 1000 años la serpiente aún va a tener ese castigo. Ahora, una pregunta interesante aquí es, ¿quién tentó a la mujer? ¿Fue el diablo o fue la serpiente? Es una pregunta interesante. Si fue el diablo, ¿por qué Dios no castigó al diablo? ¿Por qué Dios castigó a la serpiente? Porque si nosotros analizamos este pasaje, no vemos ningún castigo al diablo, pero sí vemos un castigo al animal, que es la serpiente. Entonces muchas personas dicen que el diablo se transformó en una serpiente. Pero si el diablo se hubiera transformado en una serpiente, Dios no hubiera castigado a una serpiente, ¿verdad? Si no hubiera castigado al diablo. Entonces posiblemente la serpiente se hizo engañar o se hizo usar por el diablo. Entonces es como si dio su consentimiento para ser usada por el diablo. Y este es un tema interesante también. Por ejemplo, nosotros vemos en el lado derecho la burra de Labán. Labán, un hombre que servía a Dios, pero sin embargo desobedeció, y en el camino hacia visitar a un rey, la burra, dice la Biblia, que se detuvo, ¿no? Y cuando Labán empezó a golpear a la burra empezó a hablar. Y le dijo, ¿por qué me golpeas? Yo te serví durante mucho tiempo. Entonces empezó a quejarse la burra. Entonces los animales pueden recordar cosas. Y en la Biblia habla en estos dos casos que la serpiente habló y que también la burra habló. Recordaba todo de Labán, porque le dijo, yo te he servido siempre, siempre has usado mi lomo, he llevado tu carga, y por eso, ¿por qué me golpeas? ¿No? Entonces empezó como a quejarse. Entonces posiblemente la serpiente haya dado su consentimiento para ser usada por el diablo. Es por eso que Dios castigó a la serpiente, y ese castigo se mantiene aún en los 1000 años. Tampoco los animales harán daño al hombre, sino viviremos en paz. Eso está en Isaías 11:6. Dice, el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Entonces, este mundo va a ser el lugar ideal para los niños. Este mundo va a ser el mundo ideal para los hombres, para las mujeres, donde nadie se va a hacer daño y donde los niños van a poder pasear tranquilamente, sin la supervisión quizás de sus padres, sin la supervisión de un adulto, porque aquí va a reinar Cristo. El mundo va a ser perfecto como lo era en el jardín del Edén. El Señor Jesús tiene un plan maravilloso para nuestra vida, y el Señor Jesús tiene un plan maravilloso para lo que es este mundo. El mundo es verdad que ahora parece no tener solución, pero cuando el Señor Jesús vuelva, lo va a restaurar y va a hacer de este un lugar hermoso para vivir. También cuando el Señor Jesús reine en los 1000 años, será la liberación que la creación clama, ¿no? La Biblia dice que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Nosotros vemos la situación actual que está la creación. No solamente los animales, sino también los bosques, la naturaleza en general, está sufriendo mucho. Vemos ríos que se llenan de sangre, peces muertos por doquier, aves, también insectos, etc. Entonces la creación está gimiendo, dice, está clamando por una liberación. Y este dolor que tiene la creación es tanto que espera, dice, ser liberada de este sufrimiento. Y cuando el Señor Jesús venga y reine durante los 1000 años, la creación al fin va a ser liberada y va a poder existir en paz. Ahora, ¿quiénes estarán en este paraíso? ¿Qué personas formarán parte de este paraíso? En Mateo 5:5 nos habla un poco al respecto de esto. La Biblia dice que los mansos van a heredar la tierra.
Entonces, los que van a estar en este mundo viviendo o disfrutando de los 1000 años van a ser los mansos. También al pueblo de Israel se le prometió la tierra. Entonces, el pueblo de Israel va a ser parte también de lo que es este periodo de los 1000 años. También la iglesia, los santos que vendrán con Jesús. Recuerde que antes de la tribulación es el rapto de la iglesia. Y cuando Jesús vuelva, la Biblia dice que el Señor va a volver con todos sus santos. Entonces los santos son los que han puesto su confianza en Jesús y que han muerto hace muchos años atrás y los que han muerto antes de la tribulación. Entonces ellos son los santos y también los que han muerto durante la tribulación. Ellos van a volver y van a reinar con Cristo, como la Biblia lo dice, pero también la iglesia va a ser parte de lo que es estos 1000 años. También los que sobrevivan la gran tribulación y no mueran en la batalla del Armagedón. Eso está en Zacarías 14:16. Entonces, recordemos que la tierra va a pasar por una tribulación de 3 años y medio, 7 en total. Entonces, muchos van a escapar, quizás vivir en los montes. Los que sobrevivan a la tribulación y a las plagas, etcétera, todo lo que van a venir, y no mueran en la batalla del Armagedón, van a entrar con vida, con sus cuerpos, a lo que sería los 1000 años. También la Biblia dice que seremos como ángeles. Y si nosotros seremos como ángeles, ¿cómo es que habrá niños? En Isaías 65:20 y en Isaías 65:25 dicen, serán los hijos de los que no fueron transformados. 1 Corintios 15:52 también nos habla de esto. Entonces, en el milenio van a existir lo que son los niños, pero los niños van a nacer de las personas que han pasado la gran tribulación y han sobrevivido a la guerra del Armagedón. Ellos van a poder engendrar hijos e hijas. Pero sin embargo, aquellas personas que han muerto y han participado del rapto de la iglesia, ellos van a ser como los ángeles. Y para ellos la promesa es que no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Con el cuerpo glorificado nos olvidaremos de nuestros amigos y familia. Apocalipsis 24:4, la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima. Entonces, posiblemente sí recordaremos muchas cosas y también posiblemente algunas de esas cosas serán como borradas de nuestra memoria, ¿no? Y no podremos recordarlas. Si nosotros analizamos un poco el pasaje de lo que es el rico y Lázaro, vemos que cuando el rico muere, habla, ¿verdad?, con Abraham. Y cuando él conversa con Abraham, recuerda todo lo que fue su vida pasada. No es que se olvida todo, sino recuerda. Dice, ¿por qué no envías a alguien a predicar a mis hermanos? Entonces él recordaba su vida pasada, recordaba a sus familiares. Entonces posiblemente también nosotros vamos a recordar muchas de las cosas que hemos vivido en la tierra. ¿Cuál será el papel de los santos en estos 1000 años? Ahora, ¿qué vamos a hacer durante estos 1000 años? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? La Biblia también responde esta pregunta. Dice, algunos de los santos, los mártires en especial, ellos serán reyes. Vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Dice, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Entonces, como este va a ser un mundo nuevo o un mundo regenerado, como en el jardín del Edén, donde van a estar un montón de personas, entonces me imagino que Dios va a tener una especie de organización, porque muchos dicen que van a ser reyes. Entonces, en especial los mártires que han sufrido por Cristo. También la iglesia que tuvo lugar en la primera resurrección y el rapto serán reyes y sacerdotes. Esto está en Apocalipsis 24:6. Entonces, esta va a ser una forma de gobierno de la cual Cristo va a ser el rey de todo el mundo, pero va a tener su forma de gobierno y Él va a establecer algunos que sean reyes, otros sacerdotes, etc.
La capital del mundo va a ser Jerusalén. Dice la palabra de Dios, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte eterno, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Isaías 2:3. Entonces, la capital del mundo va a ser Jerusalén, porque este lugar es un lugar muy especial en la palabra de Dios. Recordemos que la tierra y los cielos son lugares diferentes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que son la tierra y el cielo, son lugares muy diferentes. Y también nosotros debemos diferenciar eso cuando vemos la palabra del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla de esto y dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo, ¿no? Entonces, Pablo mismo diferencia y dice que hay 3 cielos. Ahora, el cielo, el paraíso son lugares muy diferentes y este evento de los 1000 años no va a pasar en el cielo. Recuerden que la tribulación va a durar 7 años, ¿no? Dividido en 3 años y medio. Entonces, ahí la iglesia va a estar en el cielo, disfrutando de las maravillas del cielo. Pero cuando el Señor Jesús venga con sus santos, va a como regenerar la tierra y esta va a estar por 1000 años regenerada. Entonces, estos dos lugares son lugares diferentes. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, debemos hacer esta clara distinción. Después de los 1000 años, el diablo será suelto y saldrá a engañar a los que nacieron durante los 1000 años. Esto es interesante, porque después de los 1000 años, el diablo es suelto de nuevo, pero por un breve periodo de tiempo. La Biblia menciona en Apocalipsis 27, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla, y el número de ellas era como la arena del mar. Apocalipsis 27. Este tiempo va a ser un tiempo muy difícil, en especial para las personas que van a nacer durante los 1000 años. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el diablo es soltado y por qué el diablo sale nuevamente a engañar a la gente? ¿Y por qué mucha gente le cree? Si nosotros ya vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados y el Señor ya nos ha salvado, ¿vamos a volver a caer en esto? Entonces, y la respuesta a todo esto es que las personas que van a ser engañadas van a ser muchas de las que nacieron durante 1000 años. Recordemos que muchas de las personas que van a ser partícipes de los 1000 años van a tener hijos, ¿no? Porque estas personas han salido de lo que es la gran tribulación, han salido de lo que es la batalla del Armagedón, y ellos salen y entran con sus cuerpos mortales a lo que son los 1000 años. Entonces, como la tierra va a ser un paraíso, la gente misma va a gozar de una buena salud para vivir durante mucho tiempo, e incluso estas personas van a engendrar hijos y esos hijos van a tener muchos hijos más. Recordemos que es un periodo de 1000 años donde van a nacer millones de personas. Entonces, a esas personas es el cual el diablo va a salir y va a engañar. No a los regenerados, no a los que han sido transformados, sino a estas personas que están en cuerpo humano, pero que son partícipes de los 1000 años. Todos ellos serán quemados por fuego. Eso es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 20:10. Entonces, esta va a ser la última rebelión del diablo y del ser humano. Recordemos que el diablo siempre quiso ser igual a Dios. El diablo siempre quiso sentarse en el trono de Dios. Entonces, y en este último intento desesperado, el diablo va a hacer lo mismo. Va a usar su poder de convencimiento como lo ha hecho hasta ahora, como lo hizo con Adán y Eva, y va a convencer a la gente de rebelarse contra Dios, de rebelarse contra este gobierno que ahora va a ser Jesús. Entonces, en ese intento de rebelión, la Biblia dice que estas personas van a morir. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia, está el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el último acto desesperado que el diablo va a hacer en contra de los hombres y en contra de Dios. Luego de este acto, el diablo va a ser atormentado, dice, de día y de noche por los siglos de los siglos. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor se cumplió. Si nosotros analizamos lo que es el sueño de Nabucodonosor, podemos ver ahí la historia de toda la humanidad y cuándo va a terminar esa historia. Y toda esa historia pasada se cumplió al pie de la letra. Y lo mismo en este tiempo que nosotros vivimos. La palabra del Señor se va a cumplir al pie de la letra. Y quiero terminar quizás este video con algunas palabras. Quizás ahora estás lejos de Dios. Quizás has sufrido o estás pasando una preocupación, o quizás estás pasando alguna enfermedad, o estás pasando un momento difícil, o quizás simplemente eres una persona que no cree en nada de lo que hemos hablado. Sin embargo, no estás aquí por casualidad, porque el Señor siempre obra en los corazones y de alguna u otra manera hace que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Nuestro cuerpo muchas veces es fuerte, pero muchas veces es frágil. Pero una verdad hay absoluta, que al final nuestro corazón va a dejar de latir. De algunos quizás de mucho tiempo aquí, de algunos quizás más pronto, pero todos nos vamos a encontrar con nuestro Creador. El Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy es el tiempo de que tú puedes entregar tu vida al Señor. Quizás has pasado muchos años o mucho tiempo alejado de Él, escapando de Él, pero algún tiempo vas a tener que volver. Algún tiempo vas a tener que volver a encontrarte con tu Creador. Entonces el Señor quiere darte una nueva vida hoy. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.